Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Te escuchamos bárbaro. Bueno, gracias a Dios. Ya estás grabando también, así que dale nomás cuando quieras. Bueno, perfecto. Hay una sola cosita que Gaby me había pedido, eh, que es mencionarles que algo que me quedó de la clase pasada, que fue el tema de, yo les hablé bien de tumores hepáticos benignos, pero no quería dejar de recalcarles el caso de que se encuentren con un hepatocarcinoma. Este es un chico de 37 años, sin antecedente de relevancia, con buen estado general, internado por dolor abdominal y masa palpable en epigastrio. 37 años sin ningún tipo de antecedentes, sin toma de alcohol, sin antecedentes de hepatitis virales. Frente a la masa abdominal y al dolor que tenía, lo que hicimos fue esta tomografía. Me retumba. Eh, No, porque si no los escucho de acá. Claro, si no, me saco y los escucho de acá. Y si no le sacás el volumen a tu teléfono, también da igual. Sí, no, los escucho del teléfono. Perfecto, listo. Sí, fíjense en este chico de 37 años, como le decía, sin ningún tipo de antecedentes, y tenemos esta imagen, ¿no? Sigo mostrándole. Esta es una fase venosa. Fíjense en cómo es una gran masa que ocupa todo el segmento lateral izquierdo, se comporta de manera heterogénea en este caso. Ven qué partes realza con contraste, hay partes que no. Tiene un comportamiento expansivo, comprime el estómago, comprime todo lo que son las estructuras vasculares, desplaza el hígado derecho, ¿sí? En la tomografía de tórax no teníamos absolutamente nada, era una tomografía normal, pero con un alfa-fetoproteína de 468, ¿sí? ¿Qué les hace pensar un poquito esto? Si bien el título ya se los adelantó, tenemos que tener en nuestra mente, dentro de todos los tumores, la variedad de tumores benignos, sólidos y quísticos que vimos la semana pasada, es que frente a una tumoración de este aspecto y con alfa-fetoproteína elevada, tenemos que pensar en un tumor primario de hígado. En este chico, sin antecedentes patológicos, no teníamos nada que nos dijera que podía ser un hígado cirrótico, sino que pensamos en un tumor primario de hígado sobre un hígado sano. Se lo llevó a cirugía. Se hizo una cirugía, una segmentectomía lateral, este es el aspecto del tumor, este es el aspecto del tumor abierto. Sigo rapidito porque simplemente para ilustrar la clase pasada. Clínicamente a los 6 meses estaba bien, el alfa-feto parecía normal, pero hacemos un control tomográfico de vuelta y ustedes ven acá que aparece un nódulo. A ver, fíjense, fíjense la resonancia. Este tumor tienen que tener en cuenta que tanto en la resonancia como en la tomografía se comporta de la misma manera. Cuando tenemos fase arterial, el tumor realza, como es en este caso, y luego se lava rápidamente, cosa que cuando lo vemos en la fase venosa, ya se ve el tumor libre de contraste. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos un wash-up, un lavado rápido del tumor, eso es un hepatocarcinoma. ¿Sí? Fíjense en ahí. La resonancia, un cursor, sí, acá, ahí. Bueno, y más allá de cómo se continúa este chico, nada más quería ilustrarles con eso, porque me había faltado recalcarle el hepatocarcinoma que es tan frecuente y tan importante es en nuestros medios. Ahora sí, vamos a la clase de hoy. ¿Vamos bien, Gaby? ¿Me escuchás?
Gaby, ¿sí? Sí. Perfecto, están tirando abajo la pared, por eso no quiero abrir mucho el micrófono. Algo así. Bueno, más mía no me sirvió en este caso. Sí. Ahí está, ahí vamos. Ah, no, espera, primero vamos a poner la de litiasis. Coledociana. Ahora desde acá. Esta es toda mi carpeta de guía definitiva. Arriba tenés una que dice colicitis y lesión de la vía biliar, pero eso fue la del otro día. Ah, esa fue la del otro día. No, no es la de pancreatitis, vos me copias la otra, ¿puede ser? Sí. Hay que copiar. ¿Esta? Bueno, mi intención de la clase de hoy es darle litiasis coledociana, habíamos dejado como temas tópicos con Gabriel, y pancreatitis aguda. Voy a ir dándole la de pancreatitis aguda, pero no se me copió la de litiasis. Esta, dice litiasis coledociana. Son clases un poco pesadas porque tienen algunos videos. Pero ahí me ven. F5. Sí, sí. Está. Sí, litiasis coledociana. Bien. Vamos a hablar un poquito de pancreatitis aguda. ¿Sí? Lo que vamos a ver, yo les había preparado en la clase de hoy, es estos tópicos. Un poco hablar sobre el diagnóstico, la clasificación morfológica y clínica, el manejo de pancreatitis aguda leve, grave, qué rol tiene la RCP, la alimentación y el uso de antibióticos en pancreatitis aguda y si tenemos tiempo algunos casos. No sé cómo se... Un segundito. Botón derecho. Espera. Después botón izquierdo. Espera. Sí, pero ¿dónde? Vamos con el diagnóstico. En el diagnóstico de una pancreatitis aguda tenemos tres pilares fundamentales en los cuales basarnos y cuáles tener en cuenta. Uno es la clínica, otro son las imágenes y otro es el laboratorio. Con respecto a la clínica, la típica presentación de un paciente con pancreatitis aguda es principalmente el dolor abdominal. O sea, el motivo de consulta generalmente les diría que un 90% es un dolor abdominal muy intenso, localizado a nivel del epigastrio y que se irradia tanto hacia el hipocondrio derecho como suele irradiarse hacia el hipocondrio izquierdo. Lo llamamos hacia el dorso. Por eso lo llamamos enemicinturón o un dolor en barra. Pero es un dolor muy intenso que en pocos cuadros abdominales agudos se presenta. Generalmente acompañado de náuseas y vómitos. Suele cursar, en el caso de que la pancreatitis aguda sea litiásica, puede cursar con un síndrome coledociano. No sé si recuerdan que un poquito hablamos la semana pasada. Dentro del síndrome coledociano, las manifestaciones clínicas eran la ictericia, la coluria y la colia. Y puede venir con fiebre, con escalofríos, con todos parámetros que nos esté hablando de hipertermia. Y, por supuesto, inestabilidad hemodinámica en aquellos casos moderados a severos o graves.
dentro del laboratorio, los parámetros a tener en cuenta cuando uno sospecha de una pancreatitis aguda, principalmente es la hiperamilasemia. O sea, el paciente llega a la guardia, llega a nuestro servicio de guardia normalmente, consultan en forma urgente, y uno va a pedir todo lo que es la rutina, hemograma, hepatograma y una milasa, ¿sí? Una milasa aumentada ya nos está dando o ayudando a nuestra clínica para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Ahora bien, si una milasa no está aumentada, pero el paciente en el interrogatorio nos dice que hace 3 días que comenzó con el dolor y con todo este cuadro clínico, nada más que se tomó una buscapina y pensó que iba a pasar, no nos está descartando la pancreatitis. Puede ser que la hiperamilasemia del día 1, nosotros lo hayamos visto en el día 3, 4, haya descendido. La lipasa, si nosotros podemos dosarla, normalmente no se dosa porque no está disponible en todos lados y es un poco cara, también puede ayudarnos a hacer diagnóstico. El hepatograma va a estar alterado cuando estemos en presencia de litiasis coledociana que está cursando con esa pancreatitis. Y bueno, el resto del laboratorio completo, gases, todo lo que necesitemos para un poco determinar la severidad del cuadro clínico que se nos está presentando. Chicos, si tienen dudas, me van avisando, ¿sí? Yo sigo. Con respecto a las imágenes, fundamental lo que hablábamos la semana pasada, nuestra ecografía. Recordemos que es un método que está accesible en todos lados, que es económico, que es fácil de realizar. Por supuesto que dependemos, es operador dependiente, pero también lo podemos hacer nosotros al lado de la cama del paciente. Y nos puede informar o dar una idea de si el paciente viene con litiasis vesicular o coledociana. Si no está muy distendido y puede ver el páncreas, nos puede dar algunos detalles iniciales de la pancreatitis, como pueden ser que el páncreas esté aumentado de tamaño o alguna colección líquida. Mucho más de eso no. Con respecto a la tomografía, normalmente cuando nosotros tenemos un poquito el diagnóstico ya identificado con la clínica, con el laboratorio y una ecografía, de inicio la tomografía normalmente no la pedimos, pero sí la pedimos en los casos de duda diagnóstica. En el caso en que yo tenga dudas en el laboratorio, dudas en la clínica y la ecografía no me cierre el cuadro, voy a pedir una tomografía para tratar de diferenciar este abdomen agudo con el resto de abdómenes agudos que normalmente nos consultan en la guardia. Y luego, durante el transcurso de esa pancreatitis, sí, vamos a hacer tomografía, pero ya vamos a ir viendo, de acuerdo a la severidad de la pancreatitis, en qué momento las podemos pedir. Resonancia es muy cara, recordemos como decíamos la semana pasada, no accesible en todos lados. De inicio, cuando tenemos alguna contraindicación de realizar una tomografía, y durante la internación, si hay ausencia de litiasis vesicular y tenemos duda que la pancreatitis sea de otra etiología, la podemos pedir, porque con la colangioresonancia, por ejemplo, podemos tener una reconstrucción de la vía biliar y del Wilson, que con la tomografía o la ecografía no la tenemos. Bien, eso sería un poquito lo que es el diagnóstico. Hablemos de la clasificación morfológica y clínica de una pancreatitis aguda. Generalmente nosotros clasificamos la pancreatitis aguda en dos grandes cuadros, en dos grandes grupos. Una es la pancreatitis edematosa intersticial y la otra es la pancreatitis necrotizante. Fíjense en acá, tienen dos imágenes claras, donde en la pancreatitis edematosa se objetiva un páncreas aumentado de tamaño, edematoso, pero en la de la izquierda, fíjense, hay un gran compromiso, un gran reemplazo del páncreas por, tenemos que ver, colecciones, necrosis, ya lo vamos a ver. Con respecto a la pancreatitis edematosa intersticial,
es la pancreatitis de todos los días, es la que se nos presenta en el 90-95% de los casos. Normalmente es aquel paciente que ya vamos a ver que viene clínicamente con el dolor abdominal típico, con el laboratorio típico, pero no tiene tanta afectación sistémica, que nosotros hacemos una ecografía, una tomografía y vemos colecciones líquidas peripancreáticas, y son aquellas que en su evolución, esas colecciones pueden permanecer estériles o infectadas, pero van a evolucionar a una entidad que se denomina pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es como si fuese un tumor quístico, pero proveniente de este tipo de patología, de las pancreatitis agudas. Para diferenciar todo esto de la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante es grave, se presenta en un 5 o un 10% de los casos, y estas pancreatitis se presentan con colecciones necróticas agudas. Hacen necrosis, que en el transcurso también de la evolución puede ir a una necrosis con pared, que le llamamos Waldorf necrosis, que esa necrosis se cubre con una cápsula, puede estar infectada o no, pero estas son, digamos, las complicaciones locales de una leve y de una necrotizante. Fíjense, volvemos a imágenes, que es lo que por ahí les ayuda a visualizar esto. Fíjense acá, una pancreatitis, es la misma imagen anterior. Es un páncreas aumentado de tamaño, de grosor, le podemos decir así, edematizado. La de acá abajo, tenemos un poquito todo lo que es la fascia peripancreática, un poquito edematosa, separada del parénquima pancreático, apenita la fascia prerrenal. Fíjense en esta otra, el compromiso es mayor en lo que es cabeza y cuello de páncreas. Y estas colecciones, que son colecciones líquidas agudas en el inicio del cuadro, a las 4 semanas me van a llevar al famoso pseudoquiste que yo les mencionaba. Este pseudoquiste es importante, porque nosotros tenemos que siempre hacer, no solamente en el seguimiento y en el tratamiento de esto, sino que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial cuando nosotros al paciente lo vemos en el consultorio en este momento, con otros tumores quísticos del páncreas, porque realmente se comporta como eso, como un tumor quístico, pero se lo denomina pseudoquiste porque viene de las colecciones líquidas de la pancreatitis, no es un quiste bien delimitado, ¿sí? Tumoral. Con respecto a lo que le decía, las colecciones necróticas agudas, fíjense, es mucho mayor el compromiso del páncreas, ¿eh? Está más enrarecido, mucho más líquido, más edema. Hay zonas acá donde hay que ver en detalle y ir viendo en la evolución qué es necrosis, qué es colección, para terminar en una colección necrótica con pared, que es esto que ustedes ven acá, donde lo blanco, esto en la resonancia es líquido, pero lo negro es todo necrosis, y prácticamente me reemplaza el páncreas. Yo el páncreas lo debería ver acá con contraste endovenoso, lo debería ver con refuerzo, y acá está totalmente reemplazado por lo que es necrosis o colección. Dentro de lo que es, hablando clínicamente, también podemos mencionar que hay una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana normalmente son las que cursan las pancreatitis leves o moderadas, que menos de 7 días se presentan con CIRS, que es una reacción inflamatoria sistémica, y a veces alguna falla orgánica transitoria o permanente, pero más que nada las moderadas. Las leves prácticamente no cursan con esto. Sí, como dijimos, tomográficamente o ecográficamente, un poquito de edema o colecciones. Distinto a la fase tardía, que es más de las moderadas y las graves, que acá sí tenemos un importante compromiso sistémico. Acá tenemos no solamente el CIRS, de la respuesta inflamatoria sistémica, sino que se nos sobreagrega la sepsis, ¿sí? La sepsis y una falla orgánica permanente. Acá tenemos necrosis, tenemos infección, tenemos los pseudoquistes, las colecciones necróticas, y acá tenemos que ver cómo tratarlos.
El consenso de Atlanta, que es el último consenso que se hizo en el 2012, declaró 3 tipos de pancreatitis según la clínica, ¿no? Leves, moderadas y graves. ¿En base a qué? En base a un montón de scores pronósticos que utilizamos. Estos scores pronósticos van a leer que son un montón. Están lo que es el Marshall, el Ransom, los Apache, también tenemos el Glasgow. Estos, ya hay estudios que no han determinado, digamos, que algunos sean más efectivos que otros, porque todos tienden a lo mismo. Todos tienden a obtener distintos parámetros para determinar la evolución de esa pancreatitis. A ver si ese paciente que nosotros internamos el día 1, volvemos a hacerle el score a las 48 horas o a las 24 horas, ver qué pronóstico y hacia dónde va. Si va a ser una pancreatitis leve, si va a ser algo moderado o grave, que voy a tener que abrir los ojos y trabajar bastante. Esto es lo que yo le decía, un estudio comparativo entre los diferentes scores de pronóstico que podemos utilizar. Según lo que nos dice este consenso de Atlanta, el que mayor utilizan ellos es el score de Marshall, que es bastante sencillo de utilizar porque se refiere a la afectación respiratoria, renal y cardiovascular. Y en base a eso nos saca un puntaje y un criterio que nos permite predecir el tipo de pancreatitis que tenemos frente nuestro. Entonces, resumiendo, leves, moderadas, graves. Las leves sin falla orgánica, sin complicaciones locales y sistémicas, es el paciente ideal que todos querríamos tener. Moderadas, hay algo de falla orgánica, pero muy transitoria, 48, 72 horas. Puede presentar o no alguna complicación local. Y las graves son las que la falla orgánica es permanente. La falla orgánica persiste por más de 48 horas y nos van a empezar a presentar las complicaciones locales y sistémicas. Bien, vamos un poquito al manejo. Dentro de la pancreatitis aguda leve, que les decía yo, son el 90% de los pacientes que se nos presentan, normalmente tienen una morbilidad del 0%, y lo que tenemos que ver, si esa pancreatitis es de origen litiásico, es el timing de la colecistectomía. Porque hay muchos estudios que ya nos avalan para hacer la colecistectomía durante la internación de este tipo, durante el curso de esta pancreatitis leve. Como yo les dije, la mayoría son litiásicas, entonces con los métodos por imágenes que nosotros hicimos en el ingreso debemos tener una idea de por lo menos si hay litiasis vesicular o no, como para hacerla responsable de la etiología de esta pancreatitis. Y luego determinar si existe la litiasis coledociana o no. ¿Por qué? Porque la litiasis coledociana, si existiera en esta pancreatitis, también debemos, es muy importante, tratarla en esta internación. ¿Cómo hacemos diagnóstico de litiasis coledociana? Si no nos la vieron por una simple ecografía, se puede pedir una resonancia preoperatoria o se puede hacer el diagnóstico con una colangiografía intraoperatoria, que es un poquito lo que les voy a hablar en la clase de litiasis coledociana. Y ahí definir, ¿no? Ahí definir si solamente se hace la colecistectomía y el grupo tratante luego le va a sacar el cálculo coledociano por RCP, o al revés, se saca el cálculo coledociano por RCP y luego se hace la colecistectomía, o se hace el tratamiento en un tiempo, colecistectomía y exploración de la vía biliar por la laparoscopía en el mismo procedimiento. Que eso un poquito me voy a referir más en la clase de litiasis coledociana. Bien, esto era un poquito nada, hacerle referencia, que hay algunos trabajos que hablan que mientras más uno demora un poquito el tratamiento de la pancreatitis, menos chance tiene de encontrar cálculos en la vía biliar, suponiendo que la pancreatitis es litiásica, ¿no? Se entiende que la fisiopatología de esto es la migración del cálculo a la vía biliar principal y su impactación a nivel del colédoco distal o en la ampolla de Vater. Bien, entonces el escenario ideal es una pancreatitis aguda leve, que ingresamos,
el paciente está estable, viene clínicamente con un laboratorio de libro, tiene una buena evolución y en menos de 48 horas nosotros le estamos haciendo una colecistectomía, colangiografía, fíjense como en este caso intraoperatoria, tiene un cálculo en el colédoco y lo extraemos con un instrumental que se llama canastilla de Dormian. Y se le da la alta a las 72 horas. El paciente se fue con su patología resuelta y resolviendo la litiasis coledociana no tiene chance de volver a repetir el cuadro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora bien, muy distinto es el manejo de la pancreatitis aguda severa. Escúchenme esto y no se lo olviden nunca. En el año 1925 hay un autor que describió la pancreatitis aguda severa como la más temible de todas las calamidades que ocurren en el abdomen. Por lo súbito de su inicio, por la agonía ilimitada que la acompaña y por su mortalidad. La clasificaron como la más formidable de las catástrofes. Y es por esto que si uno se imagina una catástrofe, se imagina como por ejemplo el terremoto de Nepal, vean, hubo un suceso que detonó todo y nos quedamos con esto. Frente a esto, este es el paciente en la pancreatitis grave que nosotros recibimos. Es debido a esto que uno no puede pensar que una sola persona puede hacerse cargo de esto. ¿Y a qué voy? Esto no hay manera de manejarlo, no hay manera de tratarlo que no sea con un manejo multidisciplinario, con un manejo de personas que sepan lo que están haciendo y que diariamente trabajen en conjunto. Así es como yo hice este dibujo y les grafiqué la importancia que nosotros como cirujanos estamos como al comando, digamos, de todo este batallón, pero vamos a necesitar ayuda de nuestros colegas, de los intensivistas, de los internistas, gastroenterólogos, infectólogos, médicos clínicos, hemoterapistas y los que ustedes quieren sumar. Porque las pancreatitis graves son casos severos de alta mortalidad y si no se trabaja en equipo no se logra nada. Bien. Tiene una mortalidad normalmente la pancreatitis severa de un 10 a un 24%, pero fíjense en esto. Cuando hay necrosis infectada, solamente se mantiene en 10, pero cuando hay falla orgánica, me puede aumentar de 36 al 50%. Y si sumo las dos, la necrosis infectada más la falla orgánica, aumenta la mortalidad un 40 a un 50%. En las fases tempranas de una pancreatitis aguda severa, yo voy a tener un paciente crítico en unidad de cuidados intensivos, en donde voy a estar viendo fallo orgánico por SILS al principio. Bueno, en este periodo, las que se comportan como severas y graves mueren el 50%. En este periodo temprano tenemos contraindicado todo tipo de procedimiento invasivo. ¿Por qué? Porque aumentan la mortalidad. Los procedimientos invasivos, me refiero a endoscopía, percutáneo, cirugía, lo que se nos cruza la cabeza como intervencionistas, quedan para la segunda etapa, que es la fase tardía. En la fase tardía, nuestro paciente ya está cursando con un fallo multiorgánico y con sepsis. Entonces acá, donde nosotros vamos a tener que intervenir, digamos así, para ver cómo ayudamos a ese paciente a salir adelante y a tratar esas sepsis y esas complicaciones locales. Cuando hablo de complicaciones locales, son las que yo les mencioné, que en este caso serían las colecciones necróticas y la necrosis con pared, ¿no? Uno se pregunta, y es el dilema de hace mucho tiempo, ¿cuándo y cómo tratarlas? ¿Sí? ¿Cuándo tratarlas? Principalmente cuando estamos pensando que ese paciente persiste su SIRS y su fallo multiorgánico, porque esa complicación local está infectada. Esa infección va en ascenso. El fallo orgánico está persistente, progresivo, intratable, inmanejable, o esta colección de líquido o necrosis me está produciendo alguna compresión de órganos cercanos, como puede ser que me esté ocluyendo algo a nivel gástrico o intestinal.
Normalmente estamos acá alrededor de la 4ª o 6ª semana, ¿no? ¿Y cómo tratarlas? Fíjense en esto. Es una controversia histórica que tenemos. Ya en el año 1843, 1844, estos dos profesores, uno de Harvard y el otro de Múnich, fíjense ya la controversia desde cuándo viene. El profesor de Harvard decía, Hubert Fitz, decía, la cirugía no beneficia a pacientes con pancreatitis aguda y la mortalidad no suele ser prevenida por la intromisión quirúrgica. Y casi en el mismo año, en Múnich, decía el profesor Sen, la remoción quirúrgica oportuna del órgano necrosado agrega chances de recuperación. Y es el día de hoy, créanme, que todavía lo seguimos discutiendo. Fíjese, Beger en 1985 trajo consigo un gold estándar que era la necrosectomía convencional. Tenía un paciente con una necrosis, se infectaba, necrosectomía convencional. Se abría el paciente y se sacaba toda la mayor necrosis posible, con la injuria que eso tenía, ¿no? Ellos veían que esto mejoraba francamente este paciente crítico, este paciente grave. Gracias a Dios, los tiempos y la tecnología nos fue ayudando y fuimos avanzando. Y hoy en día tenemos una gran cantidad de procedimientos mini invasivos que podemos utilizar. Como ya les mencionaba recién, tenemos posibilidad de hacer drenajes percutáneos, drenajes endoscópicos y también la laparoscopía, como yo les puse acá, retroperitoneoscopía, que es ingresar por el laparoscopio al retroperitoneo y hacer drenajes y lavados de esta pancreatitis. Estos procedimientos tienen menor agresión parietal, menor morbilidad, menor respuesta inflamatoria le generamos al paciente y hasta algunos se pueden hacer con anestesia local y sedación y menor contaminación peritoneal. Yo no les puse algo gráficamente acá, pero imagínense una necrosectomía convencional abierta, que no digo que hoy en día no se haga, sí se hace. Hay ciertos casos que sí se hace, pero hacíamos incisiones en boca de horno, que uno hace una incisión, una sonrisa de punta a punta al paciente, exponíamos todo el abdomen, se sacaba todo lo que se podía y ese paciente grave tenía que resistir a ese tipo de cirugía. Hoy en día, todos estos armamentos que yo les traigo acá nos ayudan a que si tenemos que hacer esa cirugía, sea medio alejado o como último recurso de que todo esto no nos ayude. Bien, entonces, por supuesto que frente a todo este armamento de cosas mini invasivas, empezaron a aparecer los estudios y comparar necrosectomía versus este manejo mini invasivo. Este manejo mini invasivo se lo denominó STEP-UP. ¿Por qué? Porque uno puede empezar colocando un drenaje, 2 drenajes, 3 drenajes, drenajes más finitos, más gruesos, luego llevar no solamente a la colocación de drenaje, sino a drenar por laparoscopía. La idea es o por endoscopía, la idea es ir desde lo mini invasivo a lo más invasivo. Y así, fíjense, hubo trabajos que comparo y que se vio de manera importante que las complicaciones mayores y las muertes mejoraron, digamos, disminuyeron con la utilización del STEP-UP versus la necrosectomía abierta. La muerte también disminuyó, los costos, otras, digamos, complicaciones como son las eventraciones en los pacientes, la diabetes. En las necrosectomías abiertas sacábamos todo páncreas y ahí veníamos con páncreas sanos, páncreas necrosados. Acá, como es un poco más mini invasivo, digamos, la presentación de diabetes menos frecuente y la utilización de enzimas pancreáticas también. Fíjense, y con esta diapositiva yo les quiero ilustrar un poquito a lo que voy. No estoy, les recuerdo, no estamos en contra de la necrosectomía abierta porque la seguimos utilizando, pero tratamos antes de recurrir a otros métodos. Si no, fíjense, en esta diapositiva yo les muestro una necrosis, una pancreatitis severa, donde veo colección, me sigue el cursor, esta flecha les muestra colección líquida,
acá tenemos necrosis y acá tenemos el páncreas vital. Todo esto blanquito que ven acá con contraste es páncreas vital. Yo entraba a una necrosectomía y me llevaba todo. Acá puedo empezar poniendo un drenaje, si el paciente creo que está infectado y no evoluciona favorablemente, pongo un drenaje acá, pongo dos, pongo un trocar de laparoscopía, evolutivamente, ¿no? No todo el mismo día, y puedo empezar a poner la cámara de laparoscopía y ver si esto es necrosis, una pinza y a extraer necrosis. Ya vamos a ver un caso que les voy a mostrar cómo mínimamente invasivo uno puede ir manejando con distintos tiempos estos pacientes y no hacer una cirugía grande de entrada. Por supuesto que si la requiriera, vuelvo a repetir, en algún momento se la da. Y ahí fíjense cómo en esto que nos habló el STEP-UP, un 35% de 43 pacientes solamente fueron tratados por drenajes percutáneos, 24 pacientes requirieron de la laparoscopía a través del retroperitoneo y solamente 2 de 44 ellos llevaron a la necrosectomía convencional. Bien, esto apoyó un poquito el manejo, un estudio multicéntrico, que también nos habló y avaló mucho el tratamiento conservador, también avaló el tratamiento intervencionista mini-invasivo. Y esto que voy, es que, fíjense acá, la mortalidad y las complicaciones de acuerdo a los días de evolución. De 0 a 14 días, una pancreatitis severa tiene un 56% de mortalidad y un 72% de complicaciones. Y fíjense, menos de 29 días. ¿Por qué les puse esta tabla? Porque mientras más demoremos el tratamiento invasivo, mejor o menor cantidad de complicaciones y mortalidad vamos a tener. O sea que el tratamiento conservador en estos pacientes también juega un rol importante. Por supuesto, siempre y cuando el paciente nos lo permita. No son todos los pacientes iguales, y menos esto, que realmente son muy complejos, y como yo les decía recién, es un día a día, seguirlo con el intensivista, con el endoscopista, el imagenólogo, y uno tiene que ir adaptándose a ese paciente que tenemos acostado en la cama. Bien, otras utilizaciones que yo les dije acá, el manejo de lo que es el laparoscopio a nivel retroperitoneal, y por qué no, la tecnología sigue ayudándonos, gracias a Dios. Hoy en día también se menciona la utilización de la ecoendoscopía en el drenaje de colecciones pancreáticas. Por supuesto tiene ventajas y desventajas. La ventaja con una ecoendoscopía, que yo meto el endoscopio con un ecógrafo en la punta, lo pongo a nivel del estómago, miro mi páncreas y puedo hacer diagnósticos diferenciales, bárbaros, sí, de neoplasia quística, de estructuras vasculares, ver qué cantidad de necrosis tengo, qué cantidad de líquido. En colecciones que no abomban para hacer una punción, acá puedo ir y posicionarme sobre la colección y drenarla, pero también tiene sus desventajas. La principal desventaja de la ecoendoscopía es que es cara y no la tenemos accesible, no la tenemos de uso común, y que, por ejemplo, otras desventajas puede ser que si yo punzo o comunico un pseudoquiste que no está infectado al tubo digestivo, puedo infectarlo yo. Bien, ¿qué hay del RCP? Del RCP temprana en las pancreatitis. Fíjense en este cuadro, tampoco se lo olviden, porque ayuda bastante. Pancreatitis de ingreso con colangitis aguda. Yo tengo un cálculo en la vía biliar que le está provocando esa pancreatitis que tiene una vía biliar infectada, RCP sin discusión. ¿Sí? La endoscopía, lo que hace acá, me drena la papila y me drena esa colangitis por más que el paciente persista con pancreatitis aguda. Ahora bien, pancreatitis sin signos clínicos ni de imágenes de colestasis, la RCP está totalmente prohibida. Y en pancreatitis agudas con colestasis sin colangitis, ahí lo podemos discutir. ¿Está claro? Lo que les tiene que quedar en la cabeza es que el rol de la RCP en pancreatitis aguda, cuando yo estoy
o sea, muy seguro de que el paciente también cursa con una colangitis. Por imágenes, por laboratorio, por lo que sea, mi paciente tiene las dos cosas, lo tengo que drenar. ¿Estamos? Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido porque es otro ensayo. Estudios que avalan esto que les estoy diciendo. Con respecto a la alimentación, otro tema controversial en los cirujanos, si no me podés corregir, Gaby, de toda la vida. Alimentación en pancreatitis, oral, enteral o parenteral. La realidad es que el concepto que les tiene que quedar es el siguiente. Yo tengo que ver un poco el estado, por supuesto, el estado general de mi paciente, pero tener en mente que mientras yo más precozmente alimente a mi paciente por la vía fisiológica, que es la vía enteral, ya sea por una sonda o dándole de comer por la boca, yo logro que el paciente tenga mayor trofismo, que su fisiología sea mayor, mejor, que no tenga translocación bacteriana a nivel intestinal, que lo nutra fisiológicamente, a diferencia de lo que sería una alimentación parenteral. Por eso lo que nosotros hacemos, si el paciente viene con vómitos, con náusea, colocamos sonda nasogástrica y vemos y esperamos. Si ese paciente precozmente la podemos retirar y darle por boca, sobre todo en las pancreatitis leves, se lo damos. Si el paciente está cursando con una pancreatitis grave y con un fallo multiorgánico, con intubación, por supuesto que precozmente lo utilizamos la vía parenteral, pero a su justa medida luego iniciamos alimentación enteral por sonda, que años antes procurábamos que esa sonda pasara más allá de la papila de Vater para no estimular el páncreas. Hoy en día hay trabajos que también avalan poder darle alimentación a nivel gástrico, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Mientras antes lo alimentemos, vamos a estar sosteniendo mejor nuestro paciente, sobre todo en las pancreatitis graves. La insuficiencia pancreática exócrina, la charlamos otro día, pero solamente se presenta en un 30%, obviamente pancreatitis graves. Quería hablarles de antibiótico. Fíjense en esto. Normalmente antibiótico profilaxis no hacemos. Si lo hacemos es para tratamiento de alguna infección de sus complicaciones locales. ¿Y qué utilizamos? Así como vedet en la pancreatitis es el imipenem. También pueden ser tazonam, pero acá yo les puse el imipenem. Otros trabajos que avalan esto que les estoy diciendo. Y bueno, y ahora si tengo un ratito, les daría un caso clínico, aunque sea Gaby, ¿puede ser? Claro, doctor, dale. Dale. Bien. Fíjense, este caso clínico se los quería resolver porque lo tienen en la guía. Varón de 41 años de edad, sin antecedentes, solo un poco de sobrepeso. Consulta por dolor abdominal intenso de 48 horas de evolución asociado a náuseas y vómitos. En el examen físico tenía una TA de 150-90, taquicárdico, frecuencia respiratoria 26, saturando 96%, abdomen distendido, doloroso, reacción peritoneal leve. Un laboratorio con 45 hematocrito, 21.000 blancos, bilis levemente aumentada, total de 5,3, directa de 2,9, FAL de 450, transaminasas un poco elevada y una amilasa de 1846. Entonces tengo acá clínica y laboratorio, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Una ecografía. La ecografía me informa vesícula distendida con microlitiasis, líquido libre subhepático, interasas, derrame pleural basal izquierdo, pero me dice el ecografista, doctora, no le veo el páncreas, no puedo distinguir, hay líquido libre, pero mucho aire intestinal interpuesto y no se lo veo. Y el paciente peritoneal leve que no generó realmente un cuadro bastante florido, agudo, que no generó duda, por lo cual este señor sí se hizo un ataque de ingreso. Fíjense, esto es primer día. Acá vemos como el páncreas se ve aumentado de tamaño,
edematoso, fíjense la fascia, esta peripancreática como se empieza a desdibujar, los senos costofrénicos acá, el espacio de Morrison, fíjense a nivel de la cabeza, ya tiene un compromiso de todo el páncreas, ¿no? Un poquito más de líquido libre. Entonces, lo denominamos como una pancreatitis aguda, hasta este momento, moderada a severa. Así hicimos algún score que nos dio este pronóstico y lo pasamos a la UTI. El día 8 de internación, el paciente comienza con fiebre. Nuevamente, tomografía. Y acá fíjense, la pancreatitis va en aumento, un poco más del páncreas engrosado, las colecciones aumentando a nivel peripancreática, líquido subhepático. Fíjense, el líquido del Morrison es seguimos con una pancreatitis, digamos, severa, moderada, severa en curso. Fíjense acá, ya está estallando todo esto. Estos son cortes coronales, fíjense en el nivel de la cabeza, el nivel de lo que es el retroperitoneal, ya tengo líquido a nivel retroperitoneal. La sonda nasogástrica de alto débito comienza con alimentación parenteral y por esa fiebre y esas colecciones le colocamos antibiótico terapia, pero seguimos con la analgesia y el tratamiento conservador. Día 19, derrame pleural bilateral. Fíjense, seguimos con nuestra pancreatitis, quizás un poco más localizado, pero el compromiso local importante. Acá yo no sé si es todo necrosis, si tengo colección líquida, pero ya no veo el páncreas. Fíjense, chicos, que esto es con contraste endovenoso y el tejido pancreático que yo sé ver, no lo veo, está reemplazado, completamente reemplazado. Miren esta imagen. Miren esta imagen de acá. Acá en la cabeza puedo llevar a ver un pedacito de páncreas chiquitito. Día 19. Día 27 comenzamos con la alimentación vía oral por sonda. Y el día 29 me hace de vuelta, a pesar del antibiótico, de nuevo me hace fiebre y lo rotamos de imipenem a tazonam. Día 31, de vuelta, fíjense, mayor colección, mayor complicación, pero ya más local, ¿no? Fíjense, ya no hay tanto líquido libre, sino acá regional. Y el día 38 el paciente se me pone mal. Mal estado general, taquipnea, falta el aire, desaturación, taquicardia, coliguria, sudoración, febril, distensión abdominal, intolerancia digestiva a la alimentación que yo le había puesto. ¿Qué hacemos? Acá, día 38, es momento de que lo ayudemos con algo. Hicimos nuestro tratamiento conservador, hicimos antibiótico terapia, hasta acá lo veníamos manejando clínicamente. Acá es momento de intervenir. ¿Y cómo? Hicimos el drenaje, la toracocentesis evacuadora de ese derrame pleural bilateral y comenzamos el drenaje de esa gran colección, fíjense acá, por tomografía. Fíjense ahí, el paciente con gran débito amarronado, ese líquido peripancreático que las enzimas pancreáticas van corroendo todo, se muestra así, un líquido amarronado, con enzimas, con pedazos de páncreas, con detritus, a eso me refiero, mucha abundante cantidad de líquido. A los 40 días mejora con estos dos drenajes, sin signos de inflamación sistémica, el drenaje que le puse en franco descenso, buena evolución, pasa a sala de internación general y seguimos controlándolo con insulina, requerimiento de insulina, ya el paciente de no serlo pasó a ser insulino dependiente y al día 14 del drenaje percutáneo le damos el alta. Se va el paciente con su bolsita bien colocada. Profe, tengo una duda, capaz Sí. que... El tema del drenaje percutáneo y la conducta expectante, ¿no podría haberse hecho antes o sí tiene que esperar tantos, digamos, por el
por el deterioro que tiene el paciente tan... Sí, se puede hacer antes. Hay que ir viendo, por eso yo les decía, no es fácil el manejo, hay que ver cada caso, ¿no? Cuando vos le pones antibiótico a un paciente, le haces hemocultivo y el paciente responde y lo controlas, normalmente tenés que esperar 48, 72 horas para ver el efecto de ese antibiótico, y vos ves que el paciente no se está desmoronando, podés darle tiempo. Vos en tu cabeza lo que estás pensando es que esa complicación local se delimite lo mayor posible y vos poder hacerlo algo no tan agresivo, ¿me entendés? Pero los tiempos de cada paciente los vas manejando vos al lado de la cama del paciente. La realidad que sí, a veces se punzan antes. En este caso decidimos hacerlo así. ¿Bien? Sigo. A los 28 días, post drenaje percutáneo, empezó a hacer fiebre de nuevo. Entonces vino la guardia y ¿qué hicimos? Empezamos a hacerle, colocamos ahí, ustedes verán, peridrenaje nuestro, otro tubo de drenaje un poquito más gruesos, y empezamos a hacerle lavados y aspiraciones, obteniendo esto, que es un material de tejido símil. Lo que hicimos acá fue una necrosectomía percutánea. Esto se lo hacíamos en la guardia, con sedación local, y así fuimos demorando a este paciente y manteniéndolo durante bastante tiempo. A los 6 meses del inicio de los síntomas de su pancreatitis, y con este drenaje que persistía 200, 300 centímetros cúbicos siempre, y seguía viniendo la guardia, le volvimos a hacer un control que lamentablemente esta resonancia no la tengo, pero acá sí teníamos que tomar una decisión. Ya llevábamos 6 días de un paciente ambulatorio en muy buen estado general, alimentado, lo único que su necrosis perpetuaba. ¿Y qué hicimos? Lo llevamos a la resolución quirúrgica. Fíjense, hicimos una necrosectomía abierta para algo ya que no era una necrosis suelta, sino que era una walled-off necrosis, era una necrosis con pared, y una quisto-yeyuno. Esto que ven negro es el páncreas que estamos retirando con pinzas, sacamos toda la necrosis y nos quedaba esta cavidad. Fíjense, esto es todo páncreas necrótico. Y nos quedaba esta cavidad abierta, que esa cavidad residual uno no puede dejarla abierta a la cavidad abdominal porque se perpetúan los líquidos pancreáticos, debe comunicarla al intestino, que es lo que denominamos una derivación quistodigestiva, digamos. En este caso le hicimos una quisto-yeyuno anastomosis, o sea, unimos el quiste, esta cavidad residual que ven acá, con el yeyuno del paciente. El paciente evolucionó bien y se fue de alta sin complicaciones al 5.º día. ¿Vamos bien ahí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, todas. Dale. Para que sea una pancreatitis necrótica, Sí. ¿hay algún criterio o algo, un factor de riesgo para que evolucione así? Porque este paciente tenía, no sé, 40 años y solamente sobrepeso. ¿O evoluciona por algún factor genético? ¿O no se No, sabe? no. Hay distintos factores predisponentes. En este caso, como te dije, era su sobrepeso. Quizás acá pueda o no haber tenido algún barro biliar o litiasis vesicular que le haya ayudado, que son la mayoría de los casos, que no lo diagnosticamos en ningún estudio a la litiasis coledociana ni vesicular. Pero lo que vos me preguntás, creo que me preguntás dos cosas. ¿Qué predisposición hay a hacerla y cómo uno predice si va a ser una pancreatitis aguda o no? Si vos me preguntás ¿qué predisposición hay a hacerla? La obesidad como primer punto y la litiasis vesicular es lo que te predispone a hacer una pancreatitis. ¿Y cómo vas a ver si va a ser algo leve, algo moderado o grave? Con todo lo que yo te hablé del pronóstico, de los factores pronósticos que hacemos en el momento que el paciente ingresa. ¿Viste? Todas esas clasificaciones clínicas que nosotros hicimos en el laboratorio eran para determinar eso y tener idea de para dónde va este paciente.
Claro, los criterios de gravedad, todos los... Exacto. ¿Qué El de criterios de Raouf, por ejemplo. gravedad? ¿Qué imágenes tengo? Bien. Y después este paciente, ¿cómo sigue después? O sea, porque le sacaron el cuerpo y cola de páncreas y tiene Siguió que hacer con su tratamiento o vida. algo más. Estaba tratando de acordarme si le había puesto la ecografía acá. Microlitiasis tenía este paciente, además de obesidad, Ah, microlitiasis. Por eso en la necrosectomía se sacó la vesícula también. ¿Cómo sigue? Diabético, diabético, insulino dependiente, pero sigue al día de hoy con una vida normal. Pasó por cuadros muy graves, por todos estos días de internación, todos estos procedimientos invasivos, la cirugía incluso, pero sigue actualmente con su vida normal. Bien, chicos, no me quiero demorar más en esto. Yo igual estoy completamente abierta a que en cualquier momento dudas o casos que quieran ver, los revemos. Pero quisiera darles la clase de litiasis coledociana, así les puedo dar las dos, ¿les parece? Dale, profe. Bueno. Sí. Sí, Acá. ¿sí? Espérenos un segundo, que Sí. tratamos de ¿Cómo se ponerlo. extrae, profe, para que no se... Forma abrupta. Hay mucho para hablar de esta patología en tan corto tiempo, ¿no? ¿Qué hace esclerosis? Sí. Sobre tu jefe. ¿Le puedes decir a Sofi que me cubra el consultorio, Juan? Sí. Bueno, ¿ahí me ven? ¿Chicas? Sí, sí, ¿Chicas? se ve, se ve. Chicos, yo veo a todas chicas. Hola. Bien, Hola. ¿Quién habla? vamos con Loli. la clase de litiasis coledociana. Ah, todo bien. A ver, ¿cuánto falta? Ah, sí, la cama ya está. Sí. El UTI 4. Sí. ¿Y se pide ahora? Ah, bueno. Chao. En breve lo pedí. Juan, ¿cómo hago para pasarlo? Para abajo. Perdone que me salió mal ahí, litiasis coledociana. No. Bien, esta clase un poquito las quería hablar antes que la de pancreatitis, porque bueno, es parte de la etiología de una pancreatitis aguda, ¿sí? Discúlpenme, pero con todos los errores tecnológicos que hemos tenido no lo logramos, pero igual les va a quedar grabada. La litiasis coledociana, nosotros hablamos de litiasis coledociana como la existencia simultánea de litiasis vesicular y en la vía biliar principal. La etiología que explica esto sería que la litiasis coledociana representa la migración de cálculos desde la vesícula hacia la vía biliar principal, o sea, hacia el colédoco, hepático común y colédoco. Clínicamente podemos ver que se presente como un síndrome coledociano, que estuvimos hablando recién, típico, ictericia, coluria o acolia. Puede presentar ictericia, coluria, acolia y prurito, o lesiones por rascado, que es la picazón generalizada de todo el cuerpo, por la bilirrubina. Puede presentarse una litiasis coledociana como colangitis aguda, sí, la típica tríada de Charcot, que hablábamos la semana pasada, dolor, fiebre, glóbulos blancos altos, y puede presentarse como una pancreatitis aguda.
Hay otros casos donde la litiasis coledociana no se presenta sintomática, no es sospechada y hacemos el diagnóstico intraoperatorio, como en el caso de hacerlo con una colangio intraoperatoria. Método diagnóstico que utilizamos, volvemos a lo mismo de siempre, laboratorio hepatograma, donde en una litiasis coledociana podemos ver aumento de bilirrubina total a predominio de directo, aumento de fosfatasa alcalina y GGT, que son todos parámetros de colestasis, y de que algo está pasando en esa vía biliar, y las transaminasas GOT y GPT pueden o no estar aumentadas. Métodos diagnósticos, los mismos que siempre utilizamos en patología HPV. Fíjense, acá tienen una ecografía con un cálculo en la vesícula, pero la misma ecografía me muestra que tengo un cálculo en la vía biliar. La otra imagen puede ser la resonancia. Fíjense, claramente se ve una litiasis coledociana dentro del colédoco y litiasis en vesícula. La otra puede ser tomografía, que no puse acá, o una colangiografía intraoperatoria, que ahora vamos a hablar de ello. Bien. ¿Puedo sacar esta barra de acá para poder leer los títulos? ¿O no? Sí. Ahí está. ¿Y acá? Ahí. Vamos a hablar sobre la colangio intraoperatoria. ¿Alguien sabe qué es una colangio intraoperatoria? Sí. Dígame que sí. No, profe, te soy sincera, no. Bueno, no pasa nada, para eso estamos. Una colangiografía intraoperatoria es la opacificación de la vía biliar en el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Hay algunos. Pablo Mirisi es un cordobés, déjenme decirlo, porque yo soy de Córdoba y muy orgullosa de este médico, que ideó este estudio, en donde hay algunos grupos que lo hacen en forma selectiva cuando tienen pacientes con síntomas de litiasis coledociana. O sea, el paciente tiene ictericia, tuvo pancreatitis, tiene una eco biliar que me informa litiasis coledociana o que da dudas, o tiene parámetros de laboratorio de colestasis, entonces ahí la hacen. Y hay otros pacientes, hay otros equipos como nosotros que lo hacemos rutinariamente. ¿Cómo se hace? De esta manera. Bueno, esto es un estudio que les muestra que a mayor edad, mayor probabilidad de tener litiasis coledociana. Fíjense que a partir de los 60 años empieza a aumentar la probabilidad de tener litiasis coledociana. Los mayores de 80 tienen casi un 50% de litiasis coledociana. Pero lo que le quería mostrar es esto. ¿Cómo hacemos la colangio intraoperatoria? Se puede hacer por vía transvesicular. Uno va a hacer la cirugía, la colecistectomía, punza la vesícula y opacifica a través de esa aguja de punción. O se puede hacer a través del conducto cístico, que es la imagen que tienen acá a la derecha. Esta es la vía biliar principal. Tenemos el conducto Profe. cístico. Sí. Que se nos pausó la diapositiva, por lo menos a mí, no sé si al resto. Tenemos a el mí. título y hay una pequeña foto arriba a la izquierda, pero no podemos ver más nada. Pasó. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿No me pueden ver? No te podemos ver, profe. ¿Ahí no mejoró la imagen? A vos tenemos la diapositiva sigue pausada, en el mismo lugar. Vuelvo para atrás. ¿Ahí esa imagen la ven? No. Profe, vemos solo el título que dice colangiografía, no vemos más que eso. Qué lástima. No sé qué pasó. Déjenme volver para atrás y volvérsela a presentar. ¿Qué día hoy, chicas? Les pido mil disculpas.
No pasa nada, profe, está bien. Ahí, no, tampoco. Se les quedó tildada esa imagen. No se vuelven para atrás conmigo, yo vuelvo a mi compu, pero acá no. A ver. Vuelvo a compartir a ver qué pasa. A ver ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. Sí, ahí se ve Vamos. bien. Perfecto. O sea, tiene que volver a presentar, pero se ve Sí, bien. ahí vamos. Bien, acá habíamos pasado, entonces estaba acá. Les decía, el profesor Pablo Mirisi, ¿lo ven ahí? Sí. El que Sí, sí, ideó, perfecto. esto es lo que les hablé recién, selectiva o rutinaria, de acuerdo al grupo de trabajo. Esto es lo que les decía de la frecuencia de la litiasis coledociana con la edad. A mayor edad, mayor frecuencia de litiasis coledociana. Los mayores de 80, este es un trabajo hecho acá en este hospital. Se comprobó que mayores de 80 años, el 50% presentaban litiasis coledociana. ¿Cómo la hacemos? Esto es lo que les quería mostrar y les estaba explicando hablando sola, por supuesto. Podemos hacerlo punzando la vesícula antes de empezar la colecistectomía. Nosotros ponemos la cámara de la laparoscopía, punzamos la vesícula y opacificamos con arco en C. Y vemos acá la vesícula con su conducto cístico y la vía biliar principal. Fíjense que acá tiene un cálculo. Y otra manera de hacerlo es disecar el conducto cístico, que es donde nosotros vamos a clipar y sacar la vesícula, poner un catéter por ese conducto y hacer la colangiografía transcística. Esto tiene ventajas y desventajas. En este momento no es necesario que ustedes la sepan. Sí sirven los dos, los costos son iguales, los tiempos son iguales, depende cada equipo de trabajo qué es lo que utilice en forma rutinaria y que les sea más fácil y más accesible. Pero esto es una colangio intraoperatoria. Excepcionalmente, díganme que ven el video, por favor. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Sí. Excepcionalmente usamos una eco translaparoscópica para hacer diagnóstico de litiasis coledociana. Eso que ven ahí es un traductor de laparoscopía, de ecografía, vuelvo. La imagen en la cirugía. Esto es un traductor de laparoscopía, de eco. Y acá van viendo la imagen en la pantalla. Cuando utilizamos esto, por ejemplo, lo usamos en las embarazadas, que no podemos hacer rayos, para hacer diagnóstico de litiasis coledociana intraoperatoria. Bueno, ahora bien, esto voy a ir rápido porque ya lo vimos la semana pasada. La litiasis vesicular ya hablamos, que está presente en el 15% de la población en general. 20% desarrollarán síntomas los 15 años siguientes. Y por supuesto 6 a 10% tendrán complicaciones como la colecistitis que vimos la semana pasada. ¿Cómo tratamos la litiasis vesicular? Yo se lo hablé. Gold standard, la litiasis vesicular sintomática, es la colecistectomía laparoscópica. Ahora bien, ¿qué pasa con la litiasis coledociana? La frecuencia global es de un 5 a un 15%, la litiasis no sospechada es de un 5%, la litiasis coledociana diagnosticada debe ser resuelta siempre por el riesgo que trae complicaciones. ¿Cuáles eran esas complicaciones? Nos dijimos, síndrome coledociano, colangitis, pancreatitis aguda. ¿Qué tener en cuenta para decidir el tratamiento? ¿Cómo tengo mi paciente en el momento de hacer el diagnóstico? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué tiene de criterio de gravedad o no? Para ver si lo puedo llevar a cirugía, para ver si tengo que hacer otro procedimiento para resolverle el cuadro, si está colecistectomizado, si ya le sacamos la vesícula y tiene cálculos ahora en el colédoco. El momento de la presentación, ver si la litiasis vesicular y la litiasis coledociana vienen juntas, si hago el diagnóstico junto, ver si lo hice preoperatorio con eco o con colangioresonancia, si tengo sospecha pero no lo tengo confirmado,
y si lo hago intraoperatorio con una colangiografía intraoperatoria. Con respecto a el otro ítem a tener en cuenta es el equipo tratante, ¿sí? Si en el momento en que yo tengo un paciente con litiasis vesicular y coledociana, yo en mi hospital donde trabajo, si hago laparoscopía, si hago exploraciones de vías biliares, si tengo un endoscopista que me ayude, si tengo algún intervencionista que en caso que no pueda, o quiera hacer el tratamiento de la litiasis antes de someterlo a cirugía, y la disponibilidad técnica, que tenga no tan solo rayos X, endoscopio, catéteres, balones, el instrumental de laparoscopía, por supuesto que la predisposición profesional, porque no todos los médicos, esto es un poco instrumental de laparoscopía, la torre de laparoscopía, y este es el equipo, no todos los médicos que hacemos este tratamiento por vía laparoscópica estamos, digamos, predispuestos en algunos momentos a hacerlo. Depende a veces del tiempo que tengan en algún quirófano, de, sinceramente, si obras sociales cubren o no. Bueno, yo les voy a contar un poquito lo que hacemos acá. Lo que hacemos acá es lo siguiente. Para tratar una litiasis coledociana nos valemos de todos estos recursos. Cirugía, tratamientos percutáneos y endoscopía. Técnicas quirúrgicas, la que usamos casi siempre es todo vía laparoscópica, pero no por eso nos olvidamos de alguna otra técnica abierta o híbrida, un poco laparoscópico y un poco abierto. La conducta en la litiasis vesicular ya la vimos. Y vean esto. Nosotros estudiamos mucho la vía biliar para decidir qué tipo de tratamiento le vamos a hacer. En los casos de litiasis coledociana, que se presentan con colangitis grave, lo que a mí me lo va a estar matando al paciente es la colangitis, ¿sí? No la litiasis coledociana. Entonces lo que yo tengo que hacer es drenarlo. Normalmente pedimos al endoscopista que lo drene urgente, que le coloque un stent en la papila y que le saque el pus que tiene la vía biliar y después veo qué hago con la litiasis coledociana. Si el endoscopista no pudiera, podemos hacer un drenaje percutáneo. Si el paciente es de alto riesgo cardiológico, que yo no lo puedo someter a un tratamiento quirúrgico largo, o una litiasis residual, ya no tiene vesícula, pero tiene cálculos en el colédoco, normalmente intentamos que el endoscopista le saque los cálculos del colédoco. Y si es un paciente con un riesgo habitual, tratamos de llevarlo al procedimiento laparoscópico en un tiempo. Resolvemos la litiasis vesicular y la coledociana en un tiempo. Bien, voy a pasar un poquito a esto, que eran nada más que para un poco recertificar lo que le estoy diciendo. Entonces, en función del paciente, yo tengo un paciente con litiasis vesicular y coledociana, riesgo habitual y menor de 85 años. Nosotros operamos hasta 85 años. ¿Qué hago? Lo primero que decidimos hacer la resolución laparoscópica en un tiempo. Saco la vesícula y exploro la vía biliar, que ahora le voy a mostrar cómo. En segundo, si esto no me resulta, puedo hacer una endoscopía. Llevé al paciente al quirófano, no puedo sacar el cálculo, lo llamo a mi endoscopista o le aviso antes de entrar, che, estoy entrando con este paciente, si no puedo te llamo. Y viene el endoscopista al quirófano con el paciente dormido, a veces nosotros le colocamos una guía que sale por la papila, él se mete y nos saca el cálculo que nosotros por la laparoscopía no lo pudimos sacar. Tercera opción, no tenía disponible mi endoscopista en ese momento, hago la colecistectomía y le pido al endoscopista que haga su endoscopía postquirúrgica. Cuarta opción y última es no disponer de nada y hacerlo convencional. Paciente complicado, ¿sí? Grave, como les dije recién, colangitis grave o de alto riesgo mayor de 85 años, priorizamos el tratamiento endoscópico. Le decimos al endoscopista, mira, tengo este paciente, no puedo llevarlo y correr riesgo en quirófano, fíjate si podés drenarlo por vía endoscópica. Normalmente o lo drenan o intentan sacarle los cálculos si el paciente no está mal y le dejan un stent de drenaje.
Si el endoscopista no puede drenarlo, o porque no pudo canular la papila, porque, no sé, dificultades técnicas, lo hacemos un drenaje por vía percutánea. Cirugía en estos casos graves y mayores de 85 años, solo de rescate o superado este cuadro agudo y grave que está cursando el paciente. Bien, casos no tan frecuentes, cuando yo tengo un paciente colecistectomizado, normalmente viene con cálculos en la vía biliar, para no someterlo a la cirugía, intentamos que el endoscopista le saque los cálculos. Si no pudiera, en segundo término, vamos y lo llevamos a la cirugía. Pacientes gastrectomizados o con cirugías gástricas, en donde el endoscopista no puede, porque anatómicamente no tiene vía para llegar al duodeno y llegar a la papila, yo tengo que hacerle una cirugía, lamentablemente. Tengo que llevarlo a cirugía, o a veces hacemos técnicas híbridas que buscamos, que tratamos de, en el mismo, por ejemplo, el paciente tiene un hepático yeyuno, una anastomosis biliar con el tubo digestivo, por vía quirúrgica buscamos un asa, la exteriorizamos y el endoscopista se mete por ahí para tratar la litiasis coledociana. No los quiero marear. Esto es más o menos un panorama para que vean lo que hacemos en el quirófano, dentro de la parte que a nosotros nos toca. Una vía biliar fina, menos de 11 milímetros, nosotros hacemos exploración transcística. ¿Vieron ese cístico que les mostré, donde yo ponía un catéter y hacía una colangio? Bueno, fíjense. Tenemos material como esto que se llama canastilla de Dormia para introducir por ese mismo cístico e ir a agarrar el cálculo y traérmelo. Fíjense. Esto es el arco en C que tienen acá, donde yo estoy viendo la imagen. Meto la canastilla de Dormia por el conducto cístico hacia el colédoco distal. Fíjense acá la imagen del cálculo, acá distal. Progreso la canastilla, fíjense, voy agarrando el cálculo y voy retirando. Voy a ir, retiro, retiro. Y miren este video. Esa es la canastilla. Se mete por el conducto cístico, todo lo que les mostré recién. Llegamos hasta el cálculo y se traba el video. Y ahí vienen los calculitos. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, ¿no? ¿Sí, chicas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Hay otros materiales que usamos, como las pinzas de Mazarielo, que también se usan en cirugía abierta, pero también las utilizamos, las hemos hecho más largas para utilizarlas por vía laparoscópica, que es esto. Uno también, por el conducto cístico que ven acá, mete la pinza, acá está mi cálculo, meto, agarro el cálculo con la pinza y lo saco. ¿Sí? Este es otro ejemplo de cómo exploramos vía transcística. Estas dificultades las voy a pasar, son más técnicas. Quiero llevarlas a el otro caso. A veces tenemos dificultades en la anatomía, donde hay que dilatar. Se me cerró la clase, discúlpenme.
Discúlpenme, no toqué nada, pero no es una compu mía y por ahí media lenta. Bien. Quería llegar a esta diapositiva. Yo les hablé de la vía biliar fina y la exploración que hacemos transística. Acá, fíjense, cuando la vía biliar es mayor de 12 milímetros a 20 milímetros, lo que solemos hacer, ¿sí, Gaby? No. Es ir directamente, bien, es ir directamente a la apertura del conducto principal. Esto lo llamamos coledocotomía, ¿sí? Yo vengo acá, dejo mi cístico ahí, vengo acá al colédoco principal y hago un corte, una apertura y empiezo a trabajar con el mismo instrumental, canastilla, pinza de mazarielo, balones, lo que se les ocurra, directamente por el conducto principal. Fíjense en esto, una chica de 28 años que se presentó como un cólico biliar. Miren lo que es esa vía biliar en la colangiografía de ingreso. Ahí no me voy a poner a trabajar con el cístico, sino que directamente abrimos la vía biliar y empezamos a sacar los cálculos de la vía biliar. Fíjense en esta imagencita, cortita. Yo les pido mil disculpas porque me hubiese encantado darlo más tranquila y sin tantos errores técnicos. Fíjense en cómo vamos sacando los cálculos para que tengan una mera imagen. Bien, esta es otra, con otro tipo de pinza, lo voy a pasar. Las colangiografías que hacemos en este caso son con sonda Foley. ¿Y cómo cerramos ese colédoco? Ese colédoco ustedes tienen que conocer que podemos hacer grafías primarias y si no dejar este tubo en T, que muchas veces hagan lo que hagan, lo van a sentir nombrar, que es un tubo de Kerr. Este tubo de Kerr se deja puesto en la vía biliar principal, exteriorizado a través de la pared del paciente y nos permite a nosotros asegurarnos la permeabilidad de esa sutura, nos permite hacer colangiografías a través de ese tubo de Kerr y corroborar que esté todo bien. Esta es una imagen simple que le había puesto que se puede utilizar coledocoscopía en las exploraciones de vía biliar. El nuestro se ha roto en este momento, pero a veces le sacamos el ureteroscopio a los urólogos. Espero que no me esté escuchando el doctor Santomil. Y podemos observar la vía biliar. Que no se me corte antes de seguir. Seguimos. El coleocoscopio nos permite mirar hacia arriba, hacia abajo, viendo que la vía biliar está indemne o si nos queda algo o no. Cierre de drenaje, lo que le comenté, lo paso rapidito. Ese es el tubo de Kerr, famoso tubo de Kerr que nos ha ayudado en muchas oportunidades. Se pone desde la cirugía abierta y en la cirugía laparoscópica también. Otros casos se puede dejar un catéter a través del conducto cístico, pero nos trae muchas complicaciones, se sale. Y otra de las cosas, cuando la vía biliar no tiene una evacuación que nos guste, podemos utilizar la colocación de un stent, como hacen los endoscopistas por abajo. Nosotros también podemos poner uno por arriba para dejar bien permeable la papila y se llama un stent colocado por vía enterógrada. Bien, este es el transístico. Y por último, a modo ilustrativo, porque me va a matar Gabriel, cuando tenemos en esta Fernanda, ¿sí? oíme, tomate el tiempo que necesites, no hay problema, tranquila, Bien, dale. En este cuadro que yo les mostré desde un inicio, cuando tenemos comparativamente las vías biliares, cuando tenemos vías biliares mayores a 20 milímetros, litiasis múltiples, que ya lo tratamos de alguna manera y sigue recidivando en el paciente, que el endoscopista falló, nosotros fallamos, ¿qué hacemos? Llevamos a los pacientes las derivaciones biliodigestivas. ¿A qué me refiero de derivaciones biliodigestivas? Unir esa vía biliar enferma con alguna parte del intestino. Generalmente en mayores de 70 años hacemos con el duodeno
y lo llamamos colédoco-duodeno-anastomosis, y en menores de 60 años lo hacemos con el intestino y lo llamamos hepático-yeyuno-anastomosis. Y ustedes ven acá, mayor de 70 años, vía biliar dilatada, litiasis múltiples, imposibilidad técnica o solución parcial de lo que es la parte endoscópica. Fíjense, una pequeña imagen de la cirugía, cómo abrimos directamente, como haciendo una colédocotomía, limpiamos el colédoco con todos sus cálculos, con la canastilla de Dormia que ya vimos, con las pinzas de Mazarielo. Este videito es un poquito más viejo, pero paso a uno que es un poquito más nuevo, que van a ver cómo ahí se empieza a hacer la unión. Ahí se están haciendo los puntos en el intestino, y acá abajo van a ver cómo tengo la apertura del duodeno. Esto se hace, nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo por vía laparoscópica, también se hace por vía abierta, que fue lo que nos enseñó, ese es el duodeno. Ven que es un punto en el colédoco y un punto en el duodeno. Se puede hacer con suturas continuas, con puntos separados, se hace una cara posterior, se hace una cara anterior. Bien, esto ya es más un tratamiento más avanzado de la litiasis coledociana, pero a modo ilustrativo yo quería que supieran que existe. Bueno, yo creo, Gaby, que en la clase les va a quedar grabada. Esta es la anastomosis, una foto vieja de la anastomosis de la sutura. Esta es otra que muestra sutura continua. Tratamiento de un caso de mirisis. Yo al mirisis se los mencioné la semana pasada, que era la fístula entre la vesícula y la vía biliar principal. Lo que tratamos de hacer, fíjense en la colangio intraoperatoria, un cálculo impactado, es sacar este cálculo y después ver cómo reparamos la vía biliar. Se puede dejar una sonda Foley de manera transitoria para tratar de no estenosar esta vía biliar que es con la que tiene que convivir la paciente, o directamente, como en este caso, llevarlo a alguna derivación biliodigestiva como fue un hepático yeyuno. Enfermedad de Caroli, simplemente se las muestro. Es una enfermedad de dilatación con litiasis intrahepática, que muchas veces nos lleva a cirugías mucho más grandes, como son hepatectomías. Esto, si ustedes se fijan en esta resonancia, son toda la vía biliar dilatada en el segmento lateral izquierdo con litiasis intrahepática, y lo que hicimos fue una segmentectomía lateral del hígado enfermo. De la cirugía, conclusiones. Siempre debemos resolver la litiasis coledociana. Por supuesto, si tenemos litiasis vesicular con litiasis coledociana, ya sea en pacientes sintomáticos o no, es mandatorio resolverla. ¿Cómo limpiamos la vía biliar o cómo la tratamos? Lo que tenemos que priorizar es el estado de nuestro paciente y dónde trabajamos. Y en base a eso definir o decidir toda la variante de cosas que yo les expuse: cirugía, endoscopía previo a la cirugía, cirugía después de endoscopía, todo resuelto por endoscopía. Son todas opciones válidas, de acuerdo a donde yo esté trabajando. Como hablamos de la pancreatitis aguda, no solamente la pancreatitis aguda, esto también requiere de un equipo multidisciplinario. No se olviden de eso, que uno solo no puede, resolver estos cuadros más complejos. Elegir uno u otro abordaje, por supuesto que ya se los mencioné, depende de dónde trabajemos, de las condiciones del paciente, de la experiencia del equipo tratante. Bueno, y con esta fotito un poco de mi equipo los voy abandonando. Pero una vez más, les vuelvo a repetir,
Fui media rápida, estoy totalmente dispuesta, si tienen dudas, consultas, a que hagamos alguna clasecita de repaso, Gaby, si necesitas, o que, no sé, contactarme con los chicos de alguna manera para que las vuelvan a ver a las clases colgadas, a las guías, y una vez eso, bueno, ofrecerles mi tiempo para lo que necesiten. Fantástico, Fer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Fernanda? Si no, yo tengo. Yo tengo Dale. una también, media Dale. cortita. Que no Dale. entendí bien cómo cerraban el colédoco, por ejemplo, cuando extirpaban los cálculos como por el costado, no me sale cómo decirlo. Los En un cálculos, caso, ¿te acordás la anatomía de la vía biliar? Que tenemos conducto hepático común, se une con el cístico, colédoco. sí. Hay en situaciones donde ese cístico es favorable, grueso, ancho, y uno puede trabajar por ahí y los cálculos son poquitos y lo saca por ahí. Y hay en otras situaciones donde directamente hacemos la apertura del colédoco y sacamos los cálculos directamente en el colédoco. ¿Respondí? Claro, eso, pero después, ¿cómo lo cierran al colédoco? ¿Con suturas? Sutura continua puede ser un cierre primario. Hay ciertas cosas que tener en cuenta para cerrarlo de una. Y si no le Decilo, dejamos colocado, decir cuáles son los criterios para un cierre primario. bien, los criterios para un cierre primario yo se los puse acá. Antes que lo digas, piensen en esto. Fernanda en esa cirugía tiene un lito abajo o más con mucha distensión y tensión que genera esa obstrucción. Si ella saca litos, pero deja uno, por ejemplo, que queda abajo, esa tensión permanece, es decir, sigue habiendo oclusión. Entonces, si ella hace un cierre de esa apertura, de esa coledocotomía, de ese corte, y hay tensión abajo, esa sutura posiblemente puede fallar. ¿Me explico? Sí. Entonces, tienen que darse estos postulados de Mirici. Mirici era un cirujano argentino del principio del siglo XX, que hizo mucho por la cirugía biliar mundial, pero estamos muy orgullosos acá en Argentina de que todavía se siguen los postulados de que tienen 100 años. Estos postulados son importantes. Dale, Fer. Sí, bueno, yo les había puesto como ejemplo de algunos datos a tener en cuenta para hacer un cierre primario, como le decía Gabriel, es que hayamos hecho la remoción completa de cálculos, que estemos seguros que limpiamos toda la vía biliar, que cuando uno hace la colangiografía, el contraste pase a través de la papila bien, que no haya nada que me lo retenga, que no haya una papilitis, que no haya edema ahí, que me impida, que me haga presión en la vía biliar, que sea un páncreas normal y, bueno, por supuesto que los puntos de quién va a hacer el cierre ese primario del colédoco, separarlos, ¿no? Esos serían algunos postulados a tener en cuenta. Cuando no existen estas cosas, vamos a hacer un cierre seguro sobre un tubo de Kerr, que es el que yo le nombré tubo en T, que se deja como descompresión de la vía biliar, como seguridad de esa rafia que yo di, que nos permite tenerlo drenada la vía biliar hacia afuera y controlarlo. ¿Bien? Sí. Profe, en caso de infección también quedaría tubo de Kerr. En caso de infección de una colangitis, Sí. no lo estaríamos operando, estaríamos haciendo, recordar que yo te dije en casos graves o de colangitis, intentamos drenarlos por endoscopía o drenarlos percutáneo a través del hígado o con una colecistostomía si la vesícula no está excluida. ¿Bien? Hay dos o tres cuestiones que Fernanda dijo y vamos a repetirlas porque son importantes. Si una persona viene con colangitis, la colangitis mata rápidamente a una persona. Por lo tanto, la necesidad primaria es el drenaje de esa vía biliar que viene con bilis con pus para recuperar al paciente de esa infección y después
diferir el tratamiento el tiempo que sea necesario, un par de días para poder hacer el tratamiento definitivo después. Entonces, el drenaje en la colangitis aguda es mandatorio. Ahora, hace 70, 80 años se hacía una cirugía y eso generaba alta mortalidad. Con los procedimientos modernos, por ejemplo, la vía endoscópica es mejor, en principio, si hay un buen equipo, un buen gastroenterólogo y buenos medios y habitualidad en hacerlo, porque rompe menos. Entonces, por vía de la Endoscópica. retrógrada endoscópica, la Sí. colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se hace la papilotomía, se abre la papila, la ampolla de Bata se abre, se drenan los litos y se drena la vía biliar y queda bien abierta la ampolla. Eso es el tratamiento. Si no se puede hacer por ahí, lo dijo Fernanda, se hace percutáneo, guiado por radiología, el drenaje de pus de arriba y después vemos qué hacemos con los cálculos. Le dejan el drenaje puesto para que se vaya el material purulento por ahí. Hay que sacarle la infección a las personas, eso lo dijo un par de veces Fernanda y lo dejamos más o menos claro. Gaby, Sí, perdón, dale. se me está acabando la carga en el teléfono. Me voy a quedar sin audio. Listo. Para variar, para completar el día. No sé si Una sola pregunta más. Pancreatitis. Vienen Sí. con dolor todos, la enorme mayoría, por no decir todos. Nosotros en tercer año les dijimos, no existe una pancreatitis sin dolor y vómitos. ¿Es cierto eso? te diría que el 80% de los casos, 85% de los casos se presentan con vómitos. No todos vienen. También depende, como yo les decía, los días de evolución. Por ahí los vómitos tuvo el primer día de que tuvo los síntomas y te llega a los 3 días y no hay ni vómitos ni amilasa. Correcto. Perfecto. ¿Estamos? ¿Cuándo se hace el ATAC idealmente en un paciente con pancreatitis? Idealmente. Idealmente se hace más de 7 días. Nosotros si podemos hacerlo los 10 días es cuando podemos ver si el paciente tiene complicaciones locales. Cuando correcto, le hacemos con contraste y vemos la necrosis. Si no, no vemos la necrosis antes. Exacto. Le estoy regalando todas las preguntas de examen, me parece, ¿no? Al final. ¿Por qué se llama pseudoquiste la complicación local alejada? Eso se los expliqué un poquito. Les dije que a diferencia es para diferenciarlo un poquito de los quistes verdaderos de páncreas, que no se originan de ahí, sino que se originan de las colecciones peripancreáticas que da la pancreatitis aguda. Por eso el seudónimo de pseudo. No es un quiste verdadero de páncreas. ¿Está bien decir entonces que un quiste tiene pared propia y un pseudoquiste tiene paredes prestadas de las estructuras que rodean a la colección? Listo. Claro que sí. ¿A partir de cuántas semanas de iniciada la pancreatitis aguda uno puede decir tiene un pseudoquiste una persona? 6 semanas. Más Bien. de 6 semanas. Antes de eso, ¿qué es? ¿Una colección? Colecciones peripancreáticas agudas. Perfecto, listo. Última, y no jorobo más. ¿Cuáles son en pacientes que están más o menos bien, cuál es la forma ideal de drenar un pseudoquiste de páncreas? Si pudieras elegir. Un pseudoquiste de páncreas ya declarado en un paciente estable, la cirugía, la derivación, el quisto-yeyuno que les expliqué, es lo ideal. Hoy en día también se está utilizando el drenaje transgástrico endoscópico, donde se coloca un stent y se comunica el quiste con el estómago, por vía endoscópica. Listo. Por ahí andamos entonces. Genial. Tengo más preguntas, pero van para otro día. No, cuando quieras. Cuando quieras. Dale. Bueno, chicos. Bueno, gracias. Termina el audio.
Espero que les Gracias, haya profe. servido y lo que necesiten, acá estoy. Gracias, profe. Un saludo.